proponentes. El registro único de proponentes contiene información sobre 6 cosas: la capacidad jurídica, la experiencia probable, la capacidad financiera y la capacidad de organización de los proponentes. 4 elementos que conducen a información sobre otros 2, la calificación y la clasificación del proponente. Yo quisiera dedicarme en lo que me queda de tiempo a desmenuzar cada uno de esos 6 aspectos, a explicar qué es cada uno, a mostrar cómo se prueba, qué tiene que hacer el proponente al momento de solicitar su inscripción y cuál es, de alguna manera, el modo de proceder a efecto de materializar los propósitos que el reglamento busca a este respecto. En cuanto hace a la capacidad jurídica, saben los televidentes que es esa vocación que tiene, esa posibilidad que tiene una persona, sea natural o sea jurídica, de adquirir o contraer obligaciones en un determinado campo. Pues bien, en torno de lo que el registro único de proponentes persigue, habría que decir que se trata de establecer cuándo un determinado proponente tiene capacidad jurídica para obligarse en el proceso de selección de que se trate. Saben ustedes que las cámaras de comercio del país manejan desde hace varias décadas, más de 80 años diría yo, el registro mercantil, que es la principal fuente de información en materia de capacidad jurídica en relación con los comerciantes. Entonces dispone, doctor Julio César Silva, usted nos explicará más adelante, ese registro dispone que la información del registro mercantil sea leída por el registro único de proponentes, de manera que en punto de ese tema hará la Cámara todo el trabajo por el proponente. No habrá que aportar entonces documento adicional porque esa información consta en la propia Cámara de Comercio. Y lo propio habría que decir, doctor Julio César, en relación con la información de las entidades sin ánimo de lucro, el llamado registro de la CESAL. Eso le permite entonces a la Cámara de Comercio tomar esa información. Ahora bien, si alguna persona jurídica no está inscrita ni en el registro mercantil ni en el registro de entidades sin ánimo de lucro, desde luego deberá adjuntar el certificado que corresponda según su régimen legal para probar su existencia, su representación legal y obviamente constando en él entonces los requisitos mínimos de información que el decreto 4881 requiere. Ese era el primer tema de los 6. La experiencia probable, doctor Torrente, que es un tema que a todos nos preocupa. Y yo quiero ser en esto muy claro. Lo que recoge el registro único de proponentes del decreto 4881 es ese lapso de tiempo dentro del cual es probable que una persona haya ejercido su actividad como consultor o como proveedor o como cualquiera de las categorías que caben dentro del registro. No necesariamente demuestra que él haya ejercido la actividad. En el caso de una persona natural consultora, por ejemplo, si ella se registra haciendo ver que tiene su título profesional desde una determinada época, que su acta de grado entonces así lo acredita, eso lo que demuestra es que probablemente de esa fecha acá haya ejercido la actividad, pero no es, desde luego, una conclusión unívoca. En ese entendido, si la entidad requiere que se pruebe la experiencia específica del proponente, habrá de pedirlo en este decreto 4881 en los pliegos de condiciones del proceso de que se trate, porque la experiencia probable no tiene ese nivel de profundidad. En el futuro, y estamos trabajando en eso entre el equipo consultor del gobierno y las cámaras de comercio y algunos otros actores interesados, en el futuro habrá seguramente algunas modificaciones que permitan profundizar el sistema, de manera que progresivamente las entidades se vayan liberando de la carga de pedir esa documentación en los procesos. Pero entenderán ustedes, es un proceso de largo aliento, de singular alcance y de ingentes recursos en el que no se podía improvisar. Por lo tanto, el decreto 92 del año 98, el decreto viejo, prestó la estructura que tenía para ser recogida en el decreto 4881, introduciéndosele por debajo la necesidad de verificar documentalmente los datos que en él deben constar. La experiencia probable es un ejemplo vívido de esa nueva estructura. Pues bien, en cuanto hace al tercer elemento, la capacidad financiera, acá sí tenemos, señores televidentes, diría yo por regla general, todo lo que se necesita por parte de las entidades estatales contratantes para verificar las condiciones de
solidez financiera de un determinado proponente. ¿Por qué? Porque se obliga a que se alleguen los estados financieros completos, dictaminados, certificados, de forma tal que sobre esos estados financieros se aplican unos determinados indicadores que reflejan el patrimonio, la liquidez, el endeudamiento, de manera tal que entonces, señores entidades estatales, ustedes podrán prescindir de solicitar esa información que de antaño generaba no pocas dificultades, porque la van a poder tomar entonces del contenido del certificado, del contenido material del certificado, en el que no solamente constarán las cuentas a que hacen en relación a los estados financieros, cuando ello corresponda, sino además los resultados de los indicadores a que el decreto 4881 de 2008 hace referencia. En cuanto a la capacidad de organización, este decreto decía mantiene la estructura conceptual del decreto 92 del 98 en sus grandes líneas, solamente que, como decíamos, obliga a la verificación. En cuanto a la capacidad de organización, entonces se mantiene el criterio de que ella tiene que ver con los ingresos brutos operacionales. Lo que el decreto 4881 ordena entonces es que se aporten unas determinadas pruebas documentales de que esa es la circunstancia de quien solicita el registro. A ese respecto, y para no tener que profundizar demasiado en el tema, los remito al artículo 20 del decreto 4881. Esos son los 4 elementos básicos que confluyen en 2 valores agregados, doctor Gómez Merlano, que trae el registro, que son la clasificación y la calificación. La clasificación tiene que ver entonces con encontrarse en esa tabla, doctor Jorge Pino, de que hablábamos, esa tabla que tiene una lista de especialidades y dentro de ella unos grupos. En ese entendido, la pregunta que se hacía hace un momento desde la SAP es absolutamente relevante. Lo que yo tengo que hacer es encontrarme ahí, y si no me encuentro ahí, le pregunto a la superintendencia. Ejemplo de especialidad para los contratos de consultores: especialidad 1, agricultura y desarrollo rural; grupo, regiones climáticas; grupo 2, estudios macroeconómicos. En el caso de las obras públicas, habría que remitirse entonces a la tabla que está contemplada en el decreto, en el artículo 41. Especialidad 1, obras civiles hidráulicas; grupos, grupo 1, presas, diques y muelles; especialidad 2, obras sanitarias y ambientales; grupo 3, estaciones de bombeo. Esta fue una clasificación que en su momento ideó el gobierno con las cámaras de comercio, recogiendo el universo de actividades que se han podido detectar a través de clasificaciones internacionales de origen arancelario. Esa misma clasificación entonces está hoy en el decreto 4881 con algunas pequeñas modificaciones. Quien no se encuentra ahí ya conoce entonces el mecanismo. Habría además que decir que el decreto 836 del 2009 hizo una apreciación que parece importante resaltar aquí. Cuando se solicite la inscripción en el RUP, el proponente desde luego se autoclasifica, tanto en una especialidad como en un grupo, pero la prueba de su vinculación a la especialidad, la prueba documental, habrá de aportarla en los términos del decreto, al paso que la del grupo no será necesaria porque la del grupo es indicativa. Eso tiene que ver con que al momento de diseñar el sistema, como quiera que la prueba tanto de lo uno como de lo otro debía provenir de una entidad estatal, se estimó que para facilitar el camino de la inscripción en el proceso que el 4881 delimitó dentro de unas fechas de las que hablaremos adelante, se debía exigir únicamente la especialidad, al paso que el grupo resulta ser indicativo. ¿Qué documentos sirven para clasificarse? Tienen ustedes una filmina que lo resume. Pues la certificación es pedida por entidad pública o privada en la que conste el objeto contractual y la actividad clasificada en términos de especialidad a lo menos a qué se refiere. En el caso de quienes lo hacen desde una certificación laboral, desde una relación laboral anterior, pues una certificación es pedida por el empleador público o privado, en la que consten los datos básicos que requiere el decreto, a propósito también de la especialidad fundamentalmente. Muy importante resaltar que de conformidad con el decreto recientemente expedido, el 836 del 2009, las entidades